Bueno, nuestro disertante no necesita presentación, todos lo conocemos, sabemos que fue ministro en un momento difícil de la vida del país, fue candidato a la intendencia, candidato único a la presidencia del Partido Colorado, ha sido electo senador de la República, secretario general del partido, y entre otras cosas, nada más y nada menos que el creador, ¿no?, de esa grifa que tanto enorgullece a todos los uruguayos cuando andan por el mundo, que es el Uruguay natural. Pedro Bordaberry. Bueno, sobre si soy el creador vamos a hablar dentro de un rato. No quiero empezar peleándome con Felipe porque creo que lo primero que tengo que hacer es agradecerle a él y a todos los amigos de Vamos Jóvenes el esfuerzo que hacen, el trabajo que hacen, el invitar a más jóvenes para formarse, capacitarse en la política. Yo no me siento capacitado para decirles qué es lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Creo que lo mejor que puedo hacer es contarles mi experiencia, que me parece que es a partir de la experiencia de uno, que hace ya bastante fue joven como ustedes, que las cosas que se nos plantearon y las cosas que creemos que pueden sacar de nuestra propia experiencia. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos por venir a esta hora entre semana, casi en invierno. Gracias por hacerlo. Gracias a los que están siempre, las caras que veo siempre, y gracias a las caras nuevas que se acercan. Cuando me dijo Felipe de abrir el curso por segundo año, le dije muchas gracias, ¿cuál es el tema? Y me dijo el Uruguay natural. Y dije que no me queda muy claro. Me dice, no, pero es una buena experiencia para contar. Así que me pareció que lo que uno tiene que hacer es contar la experiencia. Y la experiencia del Uruguay natural no como lo que dice el nombre, el cuidado del medio ambiente o la calidad de los productos naturales del Uruguay, sino a lo que aquello que hacía referencia Felipe recién, la grifa, la marca Uruguay natural. Pero sobre todo cómo se construyó, porque con seguridad quienes se integran hoy jóvenes a la vida política o están pensando en integrarse, se van a enfrentar a desafíos parecidos a los que nos enfrentamos nosotros, y creo que más importante que el resultado final es el proceso por el que se llegó, cómo es que se hizo para construirlo, que esa es la experiencia que les voy a contar. Y en primer lugar, quiero decirles que yo no soy el creador de la marca, sino que soy el que recorrió el camino, junto con una cantidad de creadores que fueron los que lo hicieron. No es que un día a mí se me ocurrió decir es Uruguay natural, como van a ver, sino que lo que sí hicimos fue formar un equipo, analizar las cosas y llegar a eso. Claro, yo era el ministro, entonces todo el mundo, por suerte, a los ministros de turismo nos asignan las cosas buenas como a los ministros de otros ministerios les asignan siempre las malas. El primer tema que me parece importante es un dilema que nos planteamos, que si trabajábamos con técnicos o con políticos. Esa cosa que hemos escuchado muchas veces, yo soy técnico, dice uno, yo soy político, dice otro. Yo creo que los que se meten en esta actividad son todos políticos. Lo que sí me parece es que somos políticos que tomamos decisiones en base a criterios técnicos o en base a criterios electorales. Y obviamente que uno siempre tiene que tratar de tomar las decisiones en base a criterios técnicos, que es lo mejor, no a partir de qué es lo mejor para mi conveniencia. Y eso fue lo primero que hicimos. Y para hacer eso tuvimos que consultar con expertos. Yo no soy un experto en creatividad. Me había tocado por mi profesión trabajar mucho y estudiar mucho sobre propiedad intelectual, propiedad industrial, la creación y cómo repercute en el derecho, y me había tocado vincularme con creativos por eso, pero yo no fui no soy un creativo. Y dale el siguiente. Y en ese sentido fui a Uruguay 21, que es esa organización uruguaya que es de capitales públicos y privados, integrada por públicos y privados, y le dije, Uruguay necesita tener una marca país. ¿Por qué? Porque me había pasado que nos presentábamos en las ferias y la gente te decía Uruguay o Paraguay, era lo mismo.
Uruguay, Paraguay. Es como que decimos Letonia, Estonia, Lituania. ¿Qué diferencia hay para los que están acá entre esos países? Salvo que sean descendientes de letones o etcétera, no había diferencia. La gente en Europa, en Estados Unidos y allá, cuando uno dice Uruguay o Paraguay, dice lo mismo. Yo tenía un socio en el estudio que había viajado a hacer contactos en su momento a Estados Unidos y había vuelto muy contento que se había entrevistado con un señor muy importante que lo iba a llamar y que había quedado muy bien. Y cuando le contestó le dijo, doctor Talto, Montevideo, Paraguay. No te entendió ni dónde venías. Y esa es la realidad, porque Uruguay es un país muy chico. Y para peor es un país muy chico que está al costado de dos países muy grandes. Entonces es como que tenemos un almacén muy lindo, pero al lado tenemos dos supermercados. Más, Brasil es más que un supermercado, es un shopping center. Y entonces es muy difícil distinguirse dentro de eso. Entonces, ahí hicimos un llamado, ahí conocí a Diego Silva, que es un creativo Color 9, que es amigo mío ya a esta altura, ha trabajado con nosotros, después de eso siguió trabajando, y Uruguay 21 lo contrató para desarrollar la marca País. Y él lo primero que nos dijo es que es una marca País, que es una marca. Y él dijo, la identidad de un país es única, es el sentido de sí mismo, es la inspiración que lo impulsa a ser y actuar de una manera determinada. Entonces, seguir el siguiente. Después dijo, yo fui aprendiendo con él, ¿qué es una marca? La marca es un término, una señal, un símbolo o una combinación de estos tres factores que identifica bienes y servicios de un vendedor y lo diferencia de sus competidores. Y ahí nos planteamos si tenía que ser solamente una marca del turismo o una marca del país. Y entonces dijimos, no está bien que esté por un lado el Ministerio de Ganadería, INAC, vendiendo carne de Uruguay, y por otro lado está el INAVI vendiendo vinos de Uruguay, y por otro lado está la Cámara de Industria y el Ministerio de Industria vendiendo productos industriales de Uruguay, cada uno con su estrategia. Y después venimos los del turismo, que lo que necesitamos es, siendo un país tan chico, estar todos juntos y aplicar todos el mismo concepto. Con lo cual el desafío era doble, porque era tener una marca, pero aparte de hacer que todos la usaran, que todos los uruguayos la hicieran suya. De ahí que pensamos en un programa de identidad corporativa que aportara las herramientas para la gestión, acortara los tiempos de comprensión de lectura, la del siguiente, evitar la generación de ruidos y confusiones, ese Uruguay-Paraguay. Yo me acuerdo que me decía Diego Silva, tenemos que ponerle un apellido a Uruguay, así no diferencia de Paraguay. Es como que tenés el mismo nombre, bueno, vamos a ponerle un apellido. Y entonces, en definitiva, pasa el siguiente. Dije, bueno, una marca tiene que tener un nombre, un color, un logotipo, una composición, un isotipo, una tipografía. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Compararse con la competencia, hablar del marco de referencia. Entonces salimos a ver qué hacían los otros países. Entonces nos encontramos que en la región Argentina estaba con ese loguito que a mí me encantaba. Ahora lo dejaron de lado, porque eso es la Cruz del Sur. Y después tenía el cóndor ese volando y después el gobierno de Buenos Aires. Y después fuimos a Brasil. Qué fuerte es esta marca, ¿no? Uno ve los colores nomás y dice todo Brasil. No alcanza, pueden usarlo sin el nombre si quieren, pero es muy fuerte. Después fuimos a ver qué hacían otros países. El gobierno de Chile, de México, Puerto Rico, Panamá. Fíjense qué sencillo es lo que hace Panamá. Y cuando vimos lo de Paraguay dijimos, este no es el camino, que es esta de acá. Porque verdad que, ¿ustedes leen lo que dice por ahí? No, esto tiene que tener un impacto muy rápido. Imagínense lo que van circulando por la carretera o por la calle y ven un cartel, tienen 3 segundos para mirarlo. Y seguimos a ver ejemplos exitosos. Irlanda. Me acuerdo que lo trabajábamos con Max Apolinsky, que en aquel entonces estaba con el Ministerio con nosotros, después se fue un ratito, después volvió después del Ministerio de Economía, y lo discutíamos. Irlanda, con el trébol ya sabemos que es Irlanda, o Nueva Zelanda con el Silver Fern, la hoja plateada. Y seguimos, España, Noruega, Portugal, miren qué lindo Portugal con los brazos abiertos, y ellos dicen, donde Europa se enfrenta al Atlántico. Y España con esa cosa recurre a Miró
y le da esa cosa de cosa salerosa, identificatoria. Y seguimos, Mónaco, nos comparamos con todo. Fuimos a ver a Alemania, y el caso de Alemania fue formidable, porque Alemania cambió el color de la bandera a los efectos de la marca. Los alemanes, una cosa increíble, cambiaron el color del negro de la bandera que los hacía parecer un poco duros por un azul para ser más suaves. Porque en definitiva esto es en el mundo salir a vender. Y para vender hay que usar los mejores elementos para llegarle a la gente. Y aquí está Alemania, dale uno más, y este que es formidable, no sé si hay descendientes de catalanes acá, pero esas 3 rayitas coloradas identifican a Cataluña de una forma muy clara, con el amarillo más todavía, y de que gana Barcelona, más todavía. Seguí otro más. Ahí está mostrado. Entonces creo que la respuesta, ¿por qué una marca país? Que nos habíamos hecho con Diego, creo que se contesta por ella sola, porque desde en ese momento un análisis comunicacional, Uruguay no se comportaba como una marca, y en el mundo hoy toda organización, todo país necesita tener una marca. USA alcanza con que nos pongan los colores de la bandera, o Brasil que lo haga, pero sobre todo necesitábamos que fuera no del gobierno, no de un gobierno, no de un partido, sino de todo el país, que todo el mundo lo sintiera de esa forma. Por eso es que pensamos, dale uno más, nos hicimos esta pregunta: ¿qué marca debemos crear y cómo la tenemos que crear? Y ahí está lo que siempre pasa. Bueno, llegué yo, agarré un creativo, hice una marca nueva y es esta. Y pensamos que no era el camino. Entonces, lo que hicimos fue una encuesta, 180 formadores de opinión. Le preguntamos a una cantidad de uruguayos formadores de opinión qué les parecía que tenía que tener una marca uruguaya, qué colores, qué tenía que representar. Me acuerdo le preguntamos a ministros, a intendentes, a embajadores, al PIT-CNT, a las cámaras empresariales, a cantantes, a Jaime Ross, a Rubén Rada, le mandaban, decían, ¿qué estos tan locos que están haciendo? Y porque creíamos que la marca debía ser una marca de todos, que todos la sintieran, a lo de los sindicatos de los taximetristas, a todos. Cuanto más participaran, mejor. Por 2 motivos. Uno, porque nos iban a dar una visión más integral. Segundo lugar, porque si los formadores de opinión participaban en la creación, iban a sentir que la marca era de ellos. Al participar, al dar su opinión, ellos estaban sintiendo que la marca también la habían hecho ellos y era de ellos un poquito más. No se la imponía a nadie. Y que tenía que ser como un símbolo del Uruguay, una marca conceptual y una marca funcional. Y entonces empezamos a imaginar las situaciones de uso. Y nos imaginamos dónde se podía usar, en el aeropuerto, en el estadio, qué tenía que representar. Empezamos a preguntarles, algunos nos decían el fútbol, otros nos decían el mar, y empezamos a ver cómo la estábamos usando nosotros, y veíamos las marcas que estaban acá, Mercosur, el escudo. Che, ¿por qué no usamos el escudo? ¿Te parece que el escudo, si alguien lo ve en Europa, ese escudo dice esto es Uruguay? No, no es que no seamos patriotas, pero los alemanes cambiaron el color de la bandera. Nosotros nos parecía que teníamos que encontrar alguna cosa un poco más fuerte. Entonces decidimos pasar a la conceptualización. Y de la encuesta que hicimos, le pedimos a gente de Uruguay que nos señale las características que tenía que representar la marca. Y a la gente que visitaba el Uruguay, hicimos encuestas en los turistas que llegaban, principalmente en el verano, cómo nos veían, qué cosas buenas veían del Uruguay. Y la gente del Uruguay dijo que una marca tiene que representar algo que es amable, que es culto, decían en ese momento, estamos en el 2002. Los uruguayos decíamos eso, que somos hospitalarios y que somos solidarios. Yo creo que son 3 características muy uruguayas, 4 características muy uruguayas: la amabilidad. Hasta hoy, cuando te paran, che, ¿dónde queda tal cosa? La gente todavía es amable. Culta, es hospitalaria y es solidaria.
Y la competencia, nuestros visitantes hablaban de la seguridad. No hace tanto, hace 10 años decían que destacaban la seguridad, la educación, la cultura y la salud. Y esto aclaro que es la misma presentación que hicimos allá en el año 2003. Pero era la realidad del Uruguay en ese momento. ¿Estábamos mal económicamente? Sí. ¿Estábamos en crisis? Sí. Pero yo por algunos momentos digo, prefiero volver a la crisis cuando teníamos seguridad y educación en el Uruguay. Y no hoy que parece que tenemos tanto dinero, pero no podemos salir a la calle. En definitiva, me parece que va por ahí. Bien. Y cuando lo mismo le preguntamos qué atributos tenía que tener la marca, señalaron naturaleza, espontaneidad, calidez, armonía. Y el equipo que trabajaba seguía esos atributos para ver si se podía lograr. Yo quiero esto señalarlo porque algunos piensan que hacer una marca es que se encierran unos creativos ahí, discuten un rato y dicen, ¡tac!, se me ocurrió la marca. Y no es así. Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano que falleció ayer, decía que él no conocía otra forma de ser creativo que trabajando y trabajando mucho y levantándose temprano todos los días. Y yo creo que es así. Los que piensan que todo este trabajo es 100% inspiración están equivocados. Le digo a los jóvenes, la vida es 20% inspiración, 80% de transpiración, esfuerzo. No hay otro camino. Lamento, no hay, lo escuché ayer al maestro Tavares, ayer en la Junta Departamental, no hay atajos, salvo la lotería o la quiniela, no hay atajos y creo que eso le toca a uno una vez por año y no es el camino que les recomiendo. Por eso, los atributos de la marca que señalaban todas las personas que consultamos, estos 180 formadores de opinión, pasaban por destacar la naturaleza del Uruguay, la espontaneidad de su gente, la calidez, la armonía. Y enseguida señalaban estas cosas. La ganadería, señalaban los perros, el mate, el estadio, la puerta de la Ciudadela, el trabajo del puerto de Montevideo. Y además del campo, señalaban lógicamente algo que nos distingue, por suerte nos ha distinguido la naturaleza, que no solamente en la parte oceánica, sino en la parte de los ríos nos ha dado arena, nos ha bendecido con la arena que tocó de este lado del río y no del otro, por suerte para nosotros. Y esa era otra cosa que destacaban. Y acá viene un tema que creo que es bastante interesante, que son los colores. Preguntamos qué colores, y obviamente cuando uno pregunta los colores, ¿cuál sale enseguida? De Uruguay. Obviamente, en aquella época, ya han pasado 10 años, estaba de moda el Chenque Morales, que nos había llegado al Mundial de Corea, ¿se acuerdan? Esto no es ninguna alusión futbolística, yo soy de Wander, creo que Diego Silva de Nacional, por eso puso esa foto ahí, pero era el celeste del cielo, el azul del mar, estaba presente, pero también señalaban este otro, el sol de la bandera, el fuego en el que se calientan los tamboriles antes de salir, los atardeceres. Los visitantes siempre nos señalaban el atardecer en el Uruguay como una cosa maravillosa. Es que es en serio también en especial para los argentinos. No solamente nos dieron la arena, sino que nos dieron el atardecer. Porque el atardecer lo miramos al río. Y si ellos miran al río se pierden el atardecer. Es realmente una bendición del Uruguay contar con estas cosas. Y también nos señalaban otro color, el verde. Y yo me acuerdo que cuando fuimos con los colores y la marca a llevárselo al presidente, la primera propuesta, después vamos a ver cómo se hizo, le habíamos puesto el color verde y amarillo y azul. Y me acuerdo que el doctor Valle, con esa rapidez mental que tiene, que es excepcional, habíamos estado meses trabajando, miró así y dijo, che, qué linda la verde amarela. Y yo me dije, pucha, tiene razón. ¿Qué somos brasileños ahora? Me dice. ¿Sigue el Barón de la Laguna? Y entonces los asesores trataron de empezar a explicar y yo le dije, muchachos, hice así, guardé todo y le dije, nos vemos dentro de un mes. Y nos fuimos para atrás. El primer intento fracasó.
Y sobre todo hay que tener la amplitud para escuchar esas cosas, porque tenía razón, si nos teníamos que distinguir del shopping center, que es Brasil, y somos un almacén, no podíamos usar los mismos colores. Y entonces, el comentario de él, que nos dolió, qué linda la verde amarela, se puede imaginar, pasaron 10 años y me sigo acordando, nos llevó también a corregir, a aceptar, y esto es otro, quizás, cosa que se puede extraer de la experiencia, que es siempre escuchar a los que tienen más experiencia o los que tienen otra perspectiva. Trabajar con técnicos para tomar decisiones políticas y escuchar a los que ya han recorrido caminos. Esa es la forma, me parece a mí, de trabajar. Entonces, del verde del estadio, de nuestro campo, nos pasamos a utilizar menos ese color y empezamos a elaborar una propuesta a partir de lo que habíamos hablado. Y nuestra propuesta pasaba necesariamente por la más linda. Creo que más de una vez ha sido la bandera más linda del mundo. Y es realmente linda. Es formidable esta bandera. Parémonos a recordar a don Joaquín Suárez y a su mujer, que fue la primera que cosió el primer pabellón nacional, que tenía menos franjas, pero fue el primer pabellón nacional. Joaquín Suárez, por suerte y por orgullo de todos nosotros, uno de los más distinguidos integrantes de esta casa del Partido Colorado de su historia, y que quizás debiéramos recordar más seguido. Y nos comparábamos con otros, dale una para atrás, perdóname, con otros países. Ven ahí abajo, Argentina es celeste también, che. Teníamos el problema que no podemos usar mucho el celeste porque el celeste de los Borbones lo usa Argentina. Y Grecia, qué parecida es con esa franja, cómo nos distinguíamos. No me acuerdo quién era el otro, si es Malta o quién era, pero ahí. Entonces empezamos a ver aquello de que habíamos hablado del abrazo, de la hospitalidad, del afecto. Y entonces empezaron a traer estas imágenes y a pensar cómo podíamos hacer para, dar otra más, para simbolizar todo eso. Porque eso estaba simbolizando el afecto, el abrirse, el recibir. Decían, un país que cabe en un abrazo. Y entonces llegamos a esto. Como ven, llegar a esta marca no fue una cuestión de que un día se nos ocurrió, sino que fue un proceso de preguntar, de probar y volver a probar. Y obviamente con dos usos, dale el siguiente que es muy lindo, que ahí está, esos brazos abiertos, que le pusimos Uruguay Natural para ponerle el apellido, y acá quiero detenerme por un instante también. En el gobierno del Partido Nacional, del doctor Lacalle, ya había habido un uso de la marca Uruguay Natural. Según nos decía Raúl Lago, que era secretario de la presidencia en aquel entonces, fue una idea del Ministerio de Vivienda que se la llevaron el presidente Lacalle. Lo digo para que el doctor Lacalle no se me agrande demasiado, era su gobierno, pero un ministro colorado el que se lo llevó. Lo digo como una broma. Pero lo que sí hizo el doctor Lacalle, ¿se acuerdan ustedes? Fue auspiciar aquel velero que corría regatas por el mundo bajo el nombre Uruguay Natural, bajo el proyecto Uruguay Natural. Después se dejó. Y entonces ahí entramos de vuelta a esa vieja discusión. Che, pero esto es lo que usaban los blancos. ¿Lo vamos a poner nosotros arriba de la mesa? Y entonces dijimos, estamos con criterios técnicos y no criterios electorales. Hemos llegado a esta conclusión, que Uruguay Natural expresa con este logo lo que queremos expresar. ¿Ahora vamos a dejarlo de lado por un criterio electoral? No. ¿Por un criterio de no reconocer? No. Entonces decidimos avanzar, recuerdo el doctor Valle estaba de acuerdo con eso, y empezamos a pensar los distintos usos que se le podían dar a la marca. Y esa es la estructura de composición, todas esas cosas que hacen los publicistas después, código cromático, cómo aplicaban un ómnibus, cómo aplicaban carteles, porque también hay que pensarlo, cómo aplicaba en autos, en ropa, en stands, en uniformes. Esa corbata, hay un cuento formidable. No teníamos dinero en aquel entonces como hay hoy para imponer la marca. Entonces decidimos hacer acciones a partir de ellos para que la empezara a tomar la gente. Yo le dije, che, qué bueno sería que el presidente Valle usara la marca. Sale en la tele todo el tiempo,
se pone la marca, la gente va a preguntar qué es eso, la marca Uruguay Natural, y empezamos. Entonces teníamos un consejo de ministros en ese momento, fui con la corbata en el bolsillo y le dije, presidente, tengo esta corbata para ti. Es conocerlo al doctor Valle, se sacó la que tenía puesta y se la puso en el momento, ¿no? Y enseguida varios ministros me dijeron, che, para mí no hay. Yo dije, esto está formidable. Llamé, le dije, vos, mándenme más corbatas rápido. Y salimos todos del Consejo de Ministros con la corbata de Uruguay Natural. Tuvo el impacto gratis, el cuento de la corbata, la gente lo usó, nos empezaron a pedir corbatas. Y ahí empezamos a pensar en un plan de imposición, pero sobre todo de que la gente, los uruguayos, tomaran la marca como suya. Y entonces, después le voy a contar ese plan. Antes de eso, nos pasamos a comparar con nuestra competencia. Y creo que salíamos bien parados. ¿Verdad que sí? Si nos comparábamos con Argentina, con la Cruz del Sur, era la bandera uruguaya, eran los brazos abiertos, eran nuestros colores, era el Uruguay natural. Y se notaba mucho más. Con Brasil es muy difícil, dale uno para atrás. Con Brasil era difícil, pero no nos podíamos distinguir bien. Y con Chile, esa cosa tan dura, que eso parece duro, ¿no? Parece un... Dijimos, este es el camino. Volvimos a compararnos con otras marcas de la competencia y se distinguía bien la marca. Nos dejó, esto que estoy contando en media hora, 40 minutos, nos llevó mucho más tiempo de lo que se imaginan. Y después empezamos a compararnos con otras marcas mundiales, qué es lo que hay que hacer. Y después nos imaginamos cómo quedaba la camiseta celeste, dar uno más. De vuelta se hizo presidente Diego Silva, que en aquel entonces, supongo que sería hincha nacional, aunque Recoba en aquel entonces no jugaba en Nacional. Jugaba en la selección y era de Danubio, ahora se vendió. Pero en aquel entonces no jugaba en Nacional. ¿O jugaba? ¿Sí? Para mí estaba jugando en el Inter. Bueno, no importa. Vamos a decir que no jugaba. Pero quedaba bien, se notaba ahí en el brazo la marca. Y cómo quedaba en el ómnibus. Y ahí empezamos a idear un plan que no nos costara dinero. Y entonces llamamos a una compañía de ómnibus y le dijimos, che, te vamos a hacer un favor, ¿qué? Te vamos a dejar usar la marca País para que la pongas en la parte de atrás de los ómnibus. Me dice, ¿me estás haciendo un favor a mí? Digo, si yo cuando por la ruta miro los ómnibus, no tienen nada ahí, me aburro todo el tiempo. ¿Por qué no le pones la marca País? Yo te la pinto. Bueno, y nos empezaron a mandar ómnibus, nosotros se los pintábamos. Y después teníamos a los de los taxis que se peleaban que no los dejaban entrar al puerto a recibir turistas que llegaban en cruceros. Y entonces yo les dije al de los taxis, está bien, pero vamos a una cosa, yo necesito que el taximetrista que recibe a los turistas no vaya de bermuda, alpargatas, que vaya bien vestido y que sobre todo vamos a hacer un plan para que cuando pase adelante los monumentos no diga estos son los cuernos de Valle, sino que diga la verdad, esto es el monumento a Valle Berres que simboliza dos brazos abiertos al cielo. Y que no digan, ¿qué es esto? No sé, unos gauchos y es el entrevero, obra de... ¿no? Y así, que la Plaza Independencia y la leyenda patria. Entonces dijimos, todos los taximetristas que quieren entrar al puerto tienen que venir a hacer un curso y le vamos a dar un manual identificando los lugares. Y ya le enseñamos unas palabritas en inglés también, y hacemos eso. Y entonces pero le digo, pero tengo un problema, ¿cuál? ¿Cómo identifico yo a los que hicieron el curso y a los que no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a ponerle la marca Uruguay Natural en la chapa de los taxis y atrás en los taxis para que sepan que son los que hicieron el curso. Me dijeron que sí. Y ustedes recordarán ver los taxis de Montevideo con la marca y orgullosamente los taximetristas que la tenían decían, yo tengo la marca. Algunos que no habían hecho el curso venían a pedirla también. Y nosotros decíamos, no se puede, tiene que hacer el curso. No, pero la quiero. Y así pintamos los aviones de Pluna, también con la marca, y así hicimos convenios con empresas privadas y empezaron a verse los carteles en toda la ciudad. El ministerio mismo, pedimos que los ministerios lo usen en su tarjetería, les hicimos las tarjetas,
les hicimos la aplicación a cada ministerio. Sí, otro más. Y otro. Hasta con colores especiales si querían, pero siempre respetando el azul y el amarillo. Y después, alguno más. Nos planificamos una implantación de la marca, primero del gobierno, después en todo el Uruguay y después al exterior. Y lo que sí nos decían que teníamos que controlar cómo se aplicaba. Y lo hicimos. Nos planteamos los distintos emisores, dale para adelante. Nos plantearon distintas etapas, una campaña expectativa, la corbata, el loguito que se veía, después presentaciones técnicas, después la implantación y después la implantación a todo el país. Eso nos llevó a una inversión sin costos, pues yo creo que fue lo más lindo de todo. No nos costó nada la implantación. No es que quiera criticar, pero Antel acaba de cambiar su logo y le pagó a una empresa $120.000. Yo creo que le pagamos a Silva, ¿cuánto, Max? ¿10? ¿11? Por hacer la marca País durante meses. Y le decíamos a Silva, mirá que tenés el orgullo de ser la marca País, te va a servir para conseguir más trabajo, además. Porque, a ver, lo bueno de ser ministro en tiempo de crisis es que la gente no te pide plata porque no tenés. Entonces tenés que agudizar el ingenio. ¿O no, Max? Max era el que largaba los pesos, usted lo conoce, no larga un mango. ¿Lo qué? Lo pagó Uruguay 21, tiene razón. Pero además, esa misma marca de Antel se gastó $500.000 en comunicarla, en hacer publicidad para que conozcan que hay una A con un punto, que es un programa que se puede bajar de internet. Y nosotros hicimos un plan de implantación aprovechando la situación. ¿Y qué es lo que les ofrecimos? Sustituir los materiales existentes, estandarizar los materiales a desarrollar. Si usted va a hacer material, llámeme que yo se lo diseño. Reasignación de gastos, según las áreas y las prioridades, y hicimos convenios con particulares. Así fue que lo usaron montones. Lo usaron los que promovían la inversión, el vino. Después los del vino hicieron un cambio, hicieron una copita, no sé si la han visto, casi con la misma idea, pero un cambio hasta de colores. Los que vendían software, puertos, toda la folletería de intendencias, etcétera, lo usaron también. ¿Qué es lo que queda de la experiencia que nos tocó hacer y que les puede servir a los más jóvenes? Es que si se enfrentan a un problema de estos o cualquier otro problema, yo creo que lo importante es, en primer lugar, reconocer cuando uno sabe de un tema y cuando no lo sabe. Reconocer que hay gente que obviamente que si se preparó y estudió, sabe de los temas como quizá mucho más que lo que puede saber uno. No por estar en la política uno tiene que saber de todo. Yo confieso que no sé de todo. Siempre hago el cuento del Ministerio de Industria. En el Uruguay el ministro de Industria tiene a su cargo la industria, la pequeña y mediana empresa, la tecnología nuclear, la minería y geología, la energía. No hay una persona en el mundo que sepa de todos esos temas. Es imposible. Y lo primero que uno tiene que hacer es reconocer que no lo sabe. Cuando asumió por primera vez Lula da Silva en Brasil, a mí me tocó acompañar al presidente Valle junto con el ministro de Obras Públicas y el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Y me acuerdo que cuando uno viaja a ver a otro gobierno, lo que hace es se ponen unas mesas, de este lado la delegación uruguaya, de ese lado la delegación, los representantes del otro país, en este caso Brasil. Y se pone el ministro frente al ministro de su cartera.
Entonces estaba el ministro de Relaciones Exteriores con el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Obras Públicas con el ministro de Obras Públicas y el ministro de Industria, Energía, Minería, pequeña y media empresa, tecnología nuclear y turismo, porque también era el ministro de Turismo en ese momento. Yo tenía 6 ministros enfrente. Porque Brasil, lógicamente, tiene un ministro de Minería, lógicamente tiene un ministro de Energía, lógicamente tiene un ministro de Industria, lógicamente tiene un ministro de Turismo. También tiene el ministro de Industria a cargo, o tenía que entonces el CONICIT, la parte de investigación. Y me acuerdo que a mí me tomaban el pelo y me decían, vos, che, ¿no te parece que se van a abusar? Decían, ¿viste? Que habían 6. Pero es la verdad de la dimensión del Uruguay, que Uruguay no puede darse el lujo de tener 32 ministerios como tiene Brasil, sino que lógicamente tenga un ministro, muchas direcciones. Y yo confieso, de minería y geología no sabía lo suficiente como para ser un experto. De energía lo mismo. Y creo que no hay nadie que sepa todos los temas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta antes de encarar esta actividad. Nadie va a esperar que uno sepa todos los temas. Creo más aún, creo que si uno hace o dice que sabe todos los temas, la gente va a terminar diciendo, este es un chanta, porque no existe alguien que sepa de todos los temas. Lo que hay que sí hacer es solicitar los asesoramientos, estudiar los informes y escuchar a los que saben. Y eso es lo que hicimos en este caso. Por eso lo del principio, que en realidad está bien, yo sí hice la marca, pero en realidad no la hice. Lo que hicimos nosotros fue hacer el procedimiento, el proceso para construirla por parte de quienes trabajaron en ella. Y sobre todo, no tener miedo de decirlo. Y además de ello, tener la capacidad suficiente para nunca pasar lo que se llama el punto de no retorno. El punto de no retorno es cuando uno dice algo y no tiene marcha atrás. Enseñan en ciencia política que nunca hay que pasar ese punto, nunca hay que pasar un punto en el cual nunca uno puede volver, sino siempre estar abierto a decir me equivoqué, vamos a retomar el camino. Muchas gracias por escucharme hoy. Bueno, abrimos el espacio para que aquellos que quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta a Pedro lo puedan hacer. Tú. ¿Hay un micrófono inalámbrico? ¿No querés micrófono? Así escuchamos todos. Ahí va. Hola. Una hora, ¿no? Bueno, mi nombre es Sabrina. 40 minutos. 50. Realmente me siento muy contenta de estar aquí. Soy argentina. Hace 3 años llegué al país. Estaba en mi punto decisivo de irme, porque veía lo mismo de lo que huí. Tengo 33 años, soy soltera, futura psicóloga. He trabajado de absolutamente todo. Estoy a punto de adquirir, a pesar de que mis padres son uruguayos, adquirir lo que es la credencial para poder votar. Y me llamaron antes de ayer de que ya estaba lista. Y en ese momento me pregunté para qué. Porque es muy feo sentir cuando mis padres se fueron en la época del proceso, fueron para buscar un mejor camino y demás con mi familia, que a la misma edad de mi madre yo tampoco sentía un lugar en el mundo. Y tengo otras nacionalidades, americana, chilena, he adquirido otras para huir, y hoy puedo decir que tengo ganas de quedarme, que la columna que leo del señor Pedro día a día me va formando, y que realmente esto de cuando usted decía, esto de crear una marca, recuerdo cuando en ese 2002 era masivo el Uruguay Natural y era el lugar donde yo quería venir a vivir. Puedo decir que tengo ganas de quedarme y que en estos 3 años que estuve viendo quién es quién, porque puedo decir que me quedo acá. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? A Carlitos Mecol. Carlitos, Al micrófono, ¿quién le alcanza? allá al fondo. Carlitos. Allá al fondo. ¿Encuesta abierta o cerrada? Porque eso es importante para saber cómo hicieron el nombre bien. Sí. Lo de natural, todo eso, cómo los extranjeros individualizaron eso. Yo creo que era mitad y mitad. Obviamente que había preguntas abiertas, qué colores les parece que identifica a Uruguay, pero también había preguntas cerradas de estas características y exprese cuáles le parece a usted que identifican más al uruguayo, y esas eran cerradas. La explicación a eso era que como era tan disímil el, 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 este, el universo de personas a entrevistar, desde sindicalistas hasta ministros, desde embajadores hasta deportistas, desde cantantes hasta intendentes, era muy difícil unificar dejándolo todo abierto, porque después si dejas todo abierto, pues es muy difícil sacar los resultados. Y entonces me estoy acordando de memoria, pero creo que se hizo una mezcla y me parece además que cuando lo repartí entre los ministros y etcétera, recuerdo que todos pensaban, sí, te hago la encuesta un minuto. Y a la vez siguiente me dijeron, che, me tuviste 45 minutos pensando que tenía que poner. Lo cual creo que fue bueno. Y fue buenísima la respuesta. Porque además cuando terminamos el trabajo, a cada uno de los que habíamos encuestado le mandamos el resultado de la marca y le agradecimos su trabajo, con lo cual lo sintieron suyo y fueron embajadores de eso. Otra cosa que se hizo en aquel entonces que fue formidable fue que los jugadores de fútbol que estaban en el exterior usaban los nombrábamos embajadores gratis. Y ¿te acordás, Max? Era espectacular, iban todos los jugadores al ministerio, los teníamos. Y habíamos arreglado que le dábamos un kit o varias cosas para que promocionen el Uruguay, pero le dábamos remeras para que usen abajo la camiseta. Cosa que en aquel entonces todavía se podía abajo la camiseta poner cosas. Cosa que cuando se levantaban la camiseta, después gritaban el gol, decía Uruguay Natural. Momento justo para hacer eso. Y empezamos por Forlán, Iván Alonso, Paolo Montero, los que estaban de moda en aquel entonces. Y los funcionarios del ministerio de fiesta, se pueden imaginar, porque pasaba esa fiesta. Y estábamos en eso cuando nos llama Abreu, el loco Abreu. Y él dijo, che, me enteré que están haciendo esto, yo quiero hacerlo también. Se ofreció él a ir a hacerlo, es decir, hasta generó en eso espontáneamente sin pagarles nada. Y me acuerdo que nos decían, no, ¿cómo no lo voy a hacer por mi país? Que ese espíritu que hay solamente, yo creo que todavía en el Uruguay, y me estoy olvidando de varios jugadores más, Richard Núñez, si no me olvido, no piensen en Richard Núñez de hoy, sino el de hace 10 años, pero Forlán recién empezaba, y Forlán me acuerdo que fue también otro, y otros deportistas de otras disciplinas también se colgaron a hacerlo, basquetbolistas y ellos, así que fue una ayuda también que nos dieron en eso. ¿Algún otro que quiera? Paul. Una preguntita nomás. ¿Cómo ve la situación actual de Uruguay Natural? ¿Cómo lo ve hoy en día? O sea, Sí. Yo creo que voy a hablar bien del gobierno. Sí, creo que tuvo la cabeza de darse cuenta que no era una cuestión de un gobierno o un partido, sino que era algo de todo el país y siguieron invirtiendo en eso. Y sigue hasta hoy. Y pasaron ya, vamos por el segundo gobierno posterior a eso. Creo que en eso el doctor Lescano vio la cabeza cuando le presentamos el programa en la transición, dijo yo voy a seguir con esto está muy bueno, voy a terminar de implementarlo y lo hizo. Lo que el concepto de Uruguay Natural aparte es como un caballo de Troya también, porque no solamente es una marca turística, sino que está obligando al país a adoptar determinadas medidas también, ¿no? Cuando fuimos con el tema de la minería allá a Cerro Chato y Valentines, los que se oponen
El cartel decía, este es el Uruguay natural que queremos. Entonces, obviamente que yo creo que el concepto de Uruguay natural ya te está obligando a que hay cosas que no podés hacer, porque no podés tener una marca que habla de Uruguay natural y tener un basurero atómico, ¿no? No podés ser Uruguay natural y atacar el ambiente. Pero también en aquel entonces pasó algo que es bastante interesante. En el ranking de sustentabilidad ambiental mundial, que lo hace el Foro Económico Mundial, pero es a partir de unos estudios que hacen las universidades de Yale y de Columbia, Uruguay estaba tercero en el mundo en ese ranking. Estaba primero Finlandia, segundo Noruega y tercero Uruguay. Lo cual, además, siendo un país templado, es realmente una cosa formidable. Y éramos primeros en América. Hoy estamos en el lugar, creo que 83, pero no porque estemos realmente en el lugar 83, sino porque esos rankings van sumando elementos a tener en cuenta que vos tenés que informar. Y Uruguay dejó de informarlos. Entonces, en realidad, teniendo la posibilidad de seguir estando terceros, y yo no sé si no estamos segundos, por no tener la información, es que en esos rankings que se presentan ante el mundo y que tienen un gran valor de impacto marca país, es que hoy no estamos donde teníamos que estar. Nosotros nos aburrimos de decir terceros en el ranking mundial de sustentabilidad ambiental que llevan las universidades de Yale y Columbia y se presentan en tal lado. Por eso hace un par de meses presentamos en el Parlamento un proyecto de ley de creación del Observatorio Ambiental Nacional, porque el Observatorio Ambiental Nacional es el que tiene que llevar esos datos dentro de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y no existe en el Uruguay. Antes se llevaba de onda, tiene que haber alguien que lo haga. Así que, en cuanto al uso de la marca, creo que es lo correcto. En cuanto al tema de otros aspectos, no creo que nos tiene que obligar a algunas cosas. Está muy de moda hoy en día la carne en feedlots. Vos viste que vos podés tener una vaca que vive toda su vida en el campo y un día la mandan al frigorífico y vos te la comés. Si la vaca come pasto natural, es mucho más sano que si vos tenés el ganado encerrado, le das grano y obviamente no se mueve y eso provoca una carne que produce mucho más colesterol. En Estados Unidos, el 97% del ganado es a feedlot, a grano. El 3% es a campo natural. En el Uruguay es al revés. El 95% es exclusivamente a campo. El 5% es terminado a feedlot. No sé si los aburro, pero hace muchos años, cuando alguien tenía un problema del corazón, los médicos decían, no tiene que comer más carne roja. No coma más carne roja. Y el doctor Fiandra, que falleció el año pasado, cuando había alguien un enfermo de corazón, le decía, coma carne roja. Decía, doctor Fiandra, la eminencia del Uruguay. ¿Y por qué dice eso? Porque los libros donde estudian los que mandan no comer carne, están escritos por americanos. Y los americanos estudian los efectos de la carne americana que es de feedlot. Pero en el Uruguay la carne, por suerte, es sana. Y entonces no tenemos esos problemas. Eso, hoy en día, por imperio de las circunstancias económicas, el avance de la agricultura, forestación, etcétera, y el movimiento, el corrimiento de la ganadería a zonas más duras, está llevando a que empiecen a haber muchos feedlots. Y yo creo que eso va a afectar el Uruguay natural y el Uruguay natural de nuestras carnes. Porque me parece que tenemos que cuidarlo, porque hoy en día en los supermercados de Estados Unidos, el que vende carne de ganado criado a campo natural recibe más dinero que el que no. Y como Uruguay ha hecho una gran inversión en trazabilidad, no se sabe lo que es la trazabilidad, pero a cada animal que nace se le pone un chip. Cada vaca en el Uruguay, cada ternero en el Uruguay tiene un chip y uno puede seguirlo desde el plato en el restaurante hasta el lugar donde nació y comió. Formidable, Uruguay,
Uruguay, estamos hablando, no Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eso es una gran ventaja, porque si yo te digo que te invito a comer carne, no tengo nada contra Uganda, de un ganado que trajimos de Uganda, voy a decir, ¿qué es esto? Por lo menos que es exótico, ¿no? Pero si yo te digo, mirá, te muestro la foto donde comía el animal, donde se crió y con las condiciones que se crió. ¿Qué te digo? Uruguay natural. Y tienen el día de mañana una gran ventaja. Los neozelandeses hoy están poniéndole un chip a la fruta. No sé si me entendés hacia dónde va el mundo, es formidable. Un chip a la fruta, al kiwi le están poniendo un chip para saber de dónde salió y que el que lo plantó y el que lo produjo no le aplicó herbicidas, venenos que te pueden afectar tu salud si consumís mucho. Entonces, algunos van a decir que estoy loco, pero hacia ahí va el mundo. Porque con la creciente demanda de alimento que hay, se empiezan a hacer una cantidad de cosas. Hubo un programa de Canal 4 hace 2 semanas con los chanchos donde comían. Los criadores de cerdo no deben estar muy contentos con Ignacio Álvarez en estos momentos, porque ahora cuando uno mira, cuando va a comprar cerdo, no deja, voy a comer cordero, ¿verdad? ¿No? Estoy contigo, Mauri. Y entonces, todo esto está obligando a que el Uruguay natural avance hacia la identificación, que es hacia donde va el mundo. Mauri quiere decir algo. Mauri es un reconocido productor apícola de miel del departamento de San José, y la miel hace lo mismo. Porque, a ver, si vos tenés los panales sí, sí, o cerca de un basural, esa miel no sé si es buena. Ahora, si la tenés en la mitad del campo, rodeada de flores y de abejas que van y vienen, y es todo muy lindo, dame de esa miel. Está pasando el aviso, vamos todos a consumir miel ahora. Pero tiene razón, fíjate qué bueno es que hoy el ganado, la miel, tienen trazabilidad en el Uruguay. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hablemos de la trazabilidad, vamos a decir dónde es que salió eso, y salió del Uruguay natural. ¿Cómo? Claro. Yo creo que la marca obliga a hacer estas cosas. Si no fuéramos Uruguay natural, ¿para qué nos va a importar decir que lo somos? Diego, no. ¿Por qué, bueno, muy buena la charla, la exposición, el adjetivo natural? ¿Y por qué no Uruguay culto, Uruguay abierto, ese adjetivo, Uruguay intelectual? Está bueno. eh, Tuvimos esa discusión, porque enseguida nos dijeron, che, pero el Uruguay de la industria, che, pero el Uruguay de la tecnología, y nosotros dijimos natural es no solamente la característica de cuidado de la naturaleza, natural es el trato que le dan los uruguayos a los visitantes. Natural puede ser el que hace el software, natural puede ser el que hace los productos naturales y sigue los caminos que tiene que seguir. Pero sí, lo que sí empezó diciendo, ¿por qué no solamente Uruguay? Estaba el tema de Paraguay, y después, en realidad es el logotipo el que tendría que decir las cosas, pero enfrentamos eso. Pero nos pareció que si decíamos Uruguay tecnológico, estaba muy bueno para el Uruguay tecnológico, o Uruguay industrial, muy bueno para el Uruguay industrial, pero no dejaba espacio para otros. El Uruguay natural tiene la flexibilidad de ser un paraguas abajo del cual nos podemos meter todos, los industriales, los que hacen software, los del turismo, los del vino, los de la carne, todo el mundo se metía bajo ese paraguas, nos pareció que era lo que representaba. Y además creo que Uruguay, todos nos sentimos que queremos respetar el ambiente, es un sentimiento generalizado de todos, y bueno, fue por ahí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, bueno, vamos finalizando. Les recordamos que la próxima charla es el martes 22 de la semana que viene. El senador Ope Pasquet va a hablar del Uruguay en el mundo. Y para finalizar le vamos a entregar un diploma a Pedro, en donde Vamos Jóvenes agradece haber dictado la charla Uruguay Natural
de este segundo curso de formación política. Gracias por venir. Muchas gracias.